tuve un desayuno especial y un almuerzo especial, porque estamos celebrando 30 años de matrimonio y los años se pasaron rapiditos. Ya no cumplí 30 años de matrimonio y la hermana Alice, que está con nosotros, pues nos preparó un desayuno especial y un almuerzo especial peruano. No le quiero dar el nombre porque está tan rico y les puedo hacer antojar. Y todo fue una sorpresa, ¿no? De un momento a otro decidió prepararlo. Muy bien. Vámonos al estudio, al tema de hoy. El tema de hoy es ¿a qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? Porque hemos estado hablando en Semana Santa de la crucifixión de Jesús, la resurrección de Jesús y las 7 palabras del Señor Jesús. Entonces sería muy bueno hacer un resumen de todo eso. ¿Por qué hace 2000 años vino el Señor Jesucristo a estas tierras? ¿Por qué? ¿Cuál fue su propósito de venir a este mundo? Y vamos a leer Hebreos capítulo 5. Hebreos está en el Nuevo Testamento. Hebreos está después de Tito, Timoteo y Tito. Y antes de Pedro y Apocalipsis, ¿no? Por ahí está Hebreos. Hay una vez algún hermano leyó mal, dijo Hebreos. No es Hebreos, es el libro de Hebreos. Hebreos porque es el idioma de Israel, de los judíos. Esta carta, esta epístola fue escrita a los hebreos. Entonces leemos el verso 8, dice, capítulo 5 de Hebreos, capítulo 5, verso 8 y verso 9. Por favor, ayúdenme a leer en voz alta conmigo. Lea conmigo, por favor. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dice que Jesús llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No solamente hay que creer, sino que es necesario, después de creer, es necesario obedecer. Inmediatamente, la confirmación que uno cree, que uno tiene fe, es la obediencia. Y Jesús es el autor de eterna salvación. Jesús vino entonces para 3 cosas importantes. Primero, para salvar. Repita conmigo. Jesús vino para salvar. Una vez más, repita conmigo. Jesús vino para salvar. No vino a juzgar y a condenar. No, eso no fue su propósito principal. Segundo lugar, Jesús vino para sanar. Repita conmigo. Jesús vino para sanar. Otra vez, una vez más, un poquito más fuerte. Jesús vino para sanar. Y tercer punto, principal, 3 cosas por las cuales principales que Jesús vino para libertar. Repite conmigo, Jesús vino para libertar. Una vez más, Jesús vino para libertar. En esos 3 puntos es el tema de este libro. Jesús vino para salvar. La salvación de Dios tiene que ver con el perdón de pecados. Esa palabra salvación se usa en el castellano cuando alguien necesita ser librado, cuando alguien necesita ser levantado, cuando alguien necesita salir de una mala situación, o salir de un peligro de la muerte, o salir de alguna enfermedad grave, de alguna deuda, de algún peligro en su vida muy grave, o
sea la persona o su familia, entonces decimos, esa persona necesita salvación. Pues en la Biblia vemos que el hombre necesita salvación porque el gran problema del hombre ha sido el pecado. El gran problema del hombre es el pecado. Y Dios es un Dios de amor, pero es un Dios justo, es un Dios de justicia. Dios es como una moneda de dos caras. Dios contiene dentro de su carácter amor y justicia. Algunos dicen, y si Dios es bueno, entonces ¿por qué los problemas y los sufrimientos? Es porque hay otra cara de Dios que es la justicia, pero en eso se ha mezclado algo que ha contaminado al hombre y algo que ha traído mucha aflicción, mucho problema y muchas dificultades, se llama el pecado. Ahora, no podemos entender a cabalidad todo eso, por qué ese querubín Lucifer se rebeló y se llevó la tercera parte de los ángeles y posteriormente vinieron a la tierra a atacar y a hoy en día se llaman demonios. Tal vez no podemos explicar a cabalidad todo eso, pero lo cierto es que eso trajo el pecado. La influencia de Satanás al hombre le trajo el pecado. Y el pecado ha traído sus consecuencias. Entonces, por una cara está el amor de Dios, pero por otro lado está la justicia de Dios y es inseparable. Dios no puede separar su amor y su justicia, aunque más es su amor y su misericordia, porque si su justicia fuese más fuerte que su amor, pues seguramente ya habríamos desaparecido. Por eso dice el Salmo, dice que Dios es grande en misericordia. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y tanto así que cuando uno llega a 1 de Juan capítulo 4, dice Dios es amor. No dice Dios tiene amor, sino Dios es amor. Qué bueno que Dios sea misericordioso. Qué bueno que tenemos un Dios bueno. Eso me da paz y me da seguridad. ¿Qué pasaría si tuviéramos un Dios que es malo, que le gusta la injusticia, que da miedo, que es feo, que es horrible? Como algunos dioses que tienen en Tailandia, tienen con 3 cuernos por cada lado de la cabeza, ¿no? Todos feos. Yo no sé cómo la gente lo adora. Hay dioses tan feos, pero aún así lo adoran. Si ya su rostro está indicando que es feo, ¿cómo será su carácter de ese Dios? Hay dioses que se parecen a dragones en el Asia. Hay dioses que se parecen con cara de cocodrilo y lo adoran. Y lo adoran. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos un Dios bueno. Dice que es benigno. Benigno significa que no es maligno, es lo contrario de lo maligno, lo contrario de lo malo, lo contrario de la maldad. Gracias a Dios que tenemos un Dios bueno. Pero el problema ha sido el pecado. Y por eso tuvo que venir Jesucristo. Según Isaías 53, verso 4, estaba profetizado por el profeta Isaías, que cuando Jesús venía a morir era por causa de los pecados del hombre. Isaías 53, verso 4 y 5 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Por qué fue castigado Jesús en la cruz? Según Isaías 53, por nuestros pecados. Si él fue magullado, si él tuvo que recibir látigos, tuvo que recibir golpes en su rostro, escupitajos, burlas, y tuvo que sangrar en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Por causa del pecado del hombre. Y dice que sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús vino por causa de nuestros pecados. Dice que la paga del pecado es la muerte.
Dice en el libro de Romanos, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado no mató al hombre, según la Biblia. Hay algunos que hacen un poquito de chiste, dice, ¿cómo era el apellido de Adán? Entonces algunos dicen, Pérez, porque Dios le dijo, si comes de este fruto prohibido, perecerás. Por eso hay mucho Pérez. No, pero si usted estudia la Biblia, eso es un chiste nada más. Si usted estudia la Biblia, usted no va a encontrar que Dios le dice perecerás. Sino le dice morirás. Así le dice. Morirás. Ahora, algunos dicen, bueno, se pelean si fue la manzana, si fue la naranja, si fue la papaya, si fue la sandía. Dicen, no, si es una papaya, pues entonces, no, dice, ¿cómo va a ser eso, no? Si con una manzana pequeñita, una pera se quedó, dicen, el hombre ahí, el hombre le sale un poquito ahí, ¿no? Una provocación aquí por el cuello. No nos enredemos ahí si fue la manzana, si fue la papaya. Eso no tiene que ver. La lección ahí es que el hombre se puso en una situación de obedecer o desobedecer. Y desobedeció. Ahora, yo le pregunto, ¿en qué momento murió Adán? ¿Se cumplió la palabra o no? Ya escuché uno, pero una sola persona habló. ¿Será que una sola persona almorzó hoy? ¿En qué momento murió Adán? ¿Murió o no murió? Cuando pecó. A veces parece que Dios exagera y como que no dijera la verdad, ¿no? Muchas partes de la Biblia a veces aparentemente parece que el hombre tiene razón y Dios no. Por ejemplo, cuando se casan el hombre y la mujer y Dios dice, ahora serán una sola carne, pues uno cuando razona dice, no, parece que Dios se equivoca, parece que Dios exagera, porque dice, yo y mi esposa, 30 años, ella sigue caminando con sus pies, ella se pone sus propios zapatos y yo me pongo mis propios zapatos. Parece que Dios se exagera. A mí yo le pregunto, ¿quién tiene razón, el hombre o Dios? ¿Por qué nosotros nos dejamos llevar por la apariencia? Que Dios tiene, mira, cuando pasa el tiempo, cuando pasan los años, vamos a dar razón a la palabra de Dios. En ese momento murió Adán y Eva espiritualmente. ¿Sí o no? Físicamente no. Pero ya de ahí en adelante, ese cuerpo ya fue corrupto y como resultado iba a morir. Aunque en ese tiempo vivían más años, ¿no? Algunos llegaban como 800 años, 700, 800 años. Hoy en día ya no llegan, con la justa llegan algunos a 100 años, ¿no? Con la justa. Yo no sé si su papá, su mamá llegó a los 100 años. No creo que haya llegado a los 100 años. Entonces, Adán y Eva murieron espiritualmente y como consecuencia posterior tuvieron que morir físicamente también. Y Jesús vino para dar una solución, para dar el perdón de pecados. Según el Antiguo Testamento, el cordero que se sacrificaba solamente tapaba y cubría el pecado. Pero cuando vino Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Jesucristo, vino para desaparecer el pecado. Vino para arrancar el pecado de ese lugar. Y según el profeta Isaías dice, lo lanza como a lo profundo del mar, ¿no? Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En Cristo Jesús, sí creemos, según San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna. Si Dios puede regalar vida eterna al hombre, salvación significa que le ha perdonado sus pecados. Pero ¿cuándo? Cuando cree en Cristo Jesús. Cuando cree que Dios envió a Cristo Jesús. Cuando cree que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador. La provisión está para todos, pero todos no creen. La provisión está. ¿Saben que muchas veces todos tenemos que luchar con la incredulidad? ¿Sabe por qué Jesucristo no pudo hacer muchos milagros en Nazaret? Porque lo veían como el hijo del carpintero. Y cuando fue a Capernaum, muchos creyeron que era el Mesías. Entonces Jesús hizo muchos milagros. Es importante cuando estamos orando muchas veces reprender el espíritu de incredulidad. Yo recuerdo que cuando no me había convertido, yo asistía a algunas reuniones y se ponían a orar o se ponían a orar por los enfermos o algo, y yo me ponía como a reírme, como me venía incredulidad. Me parecía a mí como que estábamos como un teatro, como un show, como una falsedad, una mentira. ¿Por qué? Porque había incredulidad en mi mente y en mi corazón. Cuando me convertí, empecé a entender que necesitamos creer en Cristo Jesús, en las obras que Él hizo, para ser verdaderamente auténticos hijos de Dios y cristianos. Necesitamos entonces decirle a Dios, dame la fe. La fe es un don. Sabe que cuando nosotros nos arrepentimos y reconocemos nuestros pecados, en ese momento Dios nos regala un don de la fe. Ese don de la fe para la salvación. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Cuando yo reconozco que soy un pecador delante de Dios, en algún momento la palabra de Dios me hace reconocer que soy pecador. Cuando no escuchamos la palabra de Dios, cuando yo no escuchaba la palabra de Dios, yo me creía a un hombre que era buena gente. Yo no sé si a usted le ha pasado lo mismo. Y un día leí en un libro que Al Capone, uno de los grandes delincuentes allá en los Estados Unidos, decía que cuando estaba muriendo, él empezó a escribir y decir, aquí está muriendo un hombre de un buen corazón, pero incomprendido. Tanta gente había matado. Cuántos niños huérfanos habían quedado por causa de él. Pero él decía, aquí está muriendo un hombre de un buen corazón, solo que fue incomprendido. Ese era un gran delincuente. Yo no sé si alguna vez a usted le ha pasado que usted se cree que ha sido buena gente. Y yo me creía buena gente. Pero cuando empecé a estudiar la palabra, cuando empecé a entender que realmente, y al vivir mi vida cristiana, al empezar mi vida, me fui dando cuenta de cuántos pecados había en mi vida. La palabra de Dios es como un espejo que te hace ver quién eres tú. ¿Sí o no? La palabra de Dios nos hace entender quiénes somos. Por eso es que la palabra de Dios y el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Cuando nosotros creemos que somos buenos, pues no necesitamos ningún cambio, ningún arrepentimiento. Eso es lo que nos pasa con la gente inconversa. Cuando le predicamos la palabra por primeras veces, nos dicen, no, pero si yo soy bueno, no soy un delincuente, no soy malo. Todavía no he asesinado a mi mujer, como algunos españoles lo han hecho. Soy bueno. Pero según la Biblia dice, no hay justo ni alguno, por cuantos todos pecan. Todos somos pecadores delante de Dios. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Y eso es lo que hace el Espíritu. Entonces, automáticamente anhelamos ser salvos de la condenación del pecado. En 1 Juan 1:9 nos dice, aún si los creyentes pecaran, que si confesamos nuestros pecados, a ver, vamos a 1 Juan. 1 Juan 1:9. Está después de Pedro. Este libro de 1 Juan. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él
es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora cuando dice Él, significa a Dios o a Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados. Ahora, lo que pasa es que algunos no confiesan sus pecados. Se quedan así. No como turcos, sino como tercos. Sí se cierra. Y dice, no, yo soy orgulloso. No, yo no voy a confesar mi pecado. Ahora, hay un pastor, yo leí el libro de Don Guichó, el pastor de la iglesia más grande del mundo. Tiene más de 500.000 la iglesia, ha comprado 10 cuadras en Corea del Sur. Es la iglesia más grande de todas las religiones. Y gracias a Dios lo ha bendecido este pastor. Estaba muriéndose con tuberculosis en un hospital. Una mujer le predicó el evangelio. Él se convirtió, creyó, empezó a leer su Biblia. Era un hombre pobre porque estaba enfermo, cerca de la muerte. Y Dios lo fue levantando y proveyendo y bendiciendo. Y le dio una unción tremenda. Yo tuve la oportunidad de escucharlo y verlo en Japón, en Perú también, en 1982, y en Japón en el año 2000 tuve la oportunidad de escucharlo ahí. Y él dice que en una oportunidad tuvo envidia de otro predicador. Y dice que le vino envidia. Y bueno, él dijo algunas palabras por envidia de este predicador. Y él se sintió mal, se sintió turbado. Y dice que su oración se puso como seco. Y él decía, ¿pero qué, Señor? Y decía, Señor, perdona mis pecados, Señor, perdona mi pecado, Señor. Y dice que pasó como 2 días, como 3 días, y seguía la molestia. Entonces llegó un momento en que dijo, Señor, pero tú dices tu palabra que si nosotros confesamos tus pecados, tú nos tienes que perdonar. Y dice que algo le habló a su mente y le dijo, sí. El Espíritu de Dios empezó a hablar a su mente y a su entendimiento. Le dijo, sí, eso yo digo en mi palabra, pero tú no has pedido perdón por tu pecado. Señor, pero si he dicho perdón en mi pecado. Y entendió que tenía que reconocerlo al pecado tal como es. Y dijo, Señor, perdona mi pecado de envidia, perdona mi pecado de orgullo, perdona mi pecado de contienda contra ese tu siervo. Y ahí recién fue liberado. Entonces muchas veces no lo confesamos. No lo confesamos. Y ahí está el problema. No queremos confesar. Nos importa mucho lo que dirán los demás. Nos importa mucho nuestro prestigio. A los fariseos les importaba mucho su prestigio. Ellos preferían salir con lindas oraciones ante los hombres que recibir el perdón de Dios, que recibir la unción y la libertad de Dios. Y hacían lindas oraciones y largas oraciones, pero dice que lo hacían para que le escuchen los hombres. Y aun cuando ofrendaban, dice que lo hacían para que vean los hombres. No lo hacían para Dios. Ahí estaba el problema de los fariseos. Jesús vino para salvarnos del pecado, para salvarnos de la muerte. Por eso nos ofrece vida eterna. La muerte es un gran enemigo del hombre. ¿De qué vale que el hombre pueda acumular riquezas, prestigio y fama, pero un día le toca morir? Y viene el envejecimiento. Y uno se va dando cuenta cuando viene el envejecimiento. Y no puedes hacer muchas cosas. Todo lo que tú hagas tiene su límite. Tiene su límite. Y un día llega la muerte. Ahora, en muchas culturas ha existido esa idea de la vida más allá. Hasta hoy en día existe, aun cuando no son cristianos. En los incas, ¿qué pasaba? Les enterraban con vasijas, hasta con comidas. Porque decía, no vaya a ser que después de la muerte, en la otra vida, necesite, hasta que se ubique en algún lugar, necesite todavía su comida. Y algunas veces les enterraban con sus adornos
también con sus collares y todo, ¿no? De acuerdo a la categoría que tenían. Y que estaban los adornos de oro. Es por eso que cuando los españoles se dieron cuenta, empezaron a desenterrar y a sacarle sus collares y sus brazaletes. O sea, el hombre en su mente tiene una idea de la vida más allá. Pero la Biblia dice que Jesús venció la muerte, que Jesús resucitó de entre los muertos. Y nos habla de que al verdadero creyente Dios le va a vestir de inmortalidad, porque dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El gran problema del hombre y de la humanidad es la muerte. Muchas veces están haciendo buenas cosas, lindas cosas, pero un día le viene la vejez, la enfermedad o la muerte. Y ahí se quedó trancado todo. En estos días un hermano viajó a Perú porque se le murió el papá. O sea, llega un día va a llegar. Algunos ya los llegó. Mi papá ya murió, mi mamá ya murió. Algunos ya los llegó. Y lo importante es que estar preparados también para esto. Lo importante es que nuestra familia conozca las cosas de Dios. 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Verso 53 y 54. Dice, ¿por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Y el apóstol Pablo tenía la seguridad de la resurrección como creyente. Jesús vino entonces para salvarnos de todas las consecuencias del pecado. Jesús vino para salvarnos. Esa es la salvación que vino. Segundo lugar, Jesús vino para sanar. Jesús vino para sanar. El pecado ha traído imperfección y ha traído enfermedades. Como consecuencia han venido las enfermedades. Mateo 4, verso 23, nos habla que Jesús en su ministerio empezó a sanar a muchos enfermos. No sé cuánta cantidad de personas, pero Jesús sanó a más de 100 personas en su ministerio. En alguna oportunidad le siguieron 4,000, en otra oportunidad le siguieron 5,000, estaban escuchando su mensaje. Pero en algunas oportunidades, en algunas reuniones que había, es porque mucha gente enferma se acercaba a él. Mateo capítulo 4, verso 23 y verso 24. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, toda la provincia, ese departamento de Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos. Jesús enseñaba la palabra. 2, predicando el Evangelio. Jesús predicaba el Evangelio. Predicar el Evangelio es decir, mire, usted puede ser perdonado sus pecados, puede ser salvo a través de Jesucristo. Esa es la predicación del Evangelio hasta el día de hoy, del reino. Tercero, sanando algunas enfermedades. ¿Qué dice? Bien, gracias. Sanando todas. Qué buena esa palabra, qué lindo. Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron ese día todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas. ¿Qué tipo de enfermedad sanaba Jesús? Algunas enfermedades. También todas. Qué bueno, ¿no?
Los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Los afligidos por diversas enfermedades. Hay diversas enfermedades. Hay diversas enfermedades que a uno lo dejan asombrado. Y cuando vienen las enfermedades en la familia, en las casas, en los hogares, trae aflicción, trae tristeza, trae frustraciones. Porque no se pueden realizar ciertos trabajos y ciertas actividades con algunos que tienen ciertas enfermedades. Trae frustraciones, trae angustia, trae gastos económicos. Cuando llegamos a un pasaje de una mujer que tenía 12 años de flujo de sangre que quiso acercarse al Señor Jesús para ser sanada, dice que había gastado durante esos años de enfermedad todo lo que poseía. O sea que esta mujer, por su sanidad, se fue a todo lo que pudo, lo que le ofrecieron la sanidad. Posiblemente médicos, posiblemente vegetarianos, posiblemente curanderos, posiblemente hechiceros o hechiceras. Se fue esta mujer a toda persona que le ofrecía la sanidad, gastando su dinero, gastando sus bienes, vendiendo sus cosas que tenía. Y el día que llegó Jesús ya no tenía nada. Ya no tenía dinero. Se había vuelto pobre. Muchas de las enfermedades traen pobreza, porque no se puede trabajar o porque se gasta mucho dinero. Dice que Jesús sanó a mudos y en Mateo 14, versos 34 y 36, nos hace ver que algunas enfermedades tienen que ver con demonios. Aquí en Mateo 14, versos 34 y 36, otra vez una multitud, muchos, otra vez, porque ya hemos visto Mateo 4, ahora vamos al 14, otra oportunidad, solamente estoy viendo algunas oportunidades, nada más. Algunas oportunidades de Jesús sanó en masa, ¿no? En masa, porque a veces vemos que Jesús sana a un paralítico, sana a dos leprosos, sana a un ciego, pero aquí estamos viendo que Jesús sana en masa. Mateo 14, verso 34 al 36. Y terminada la travesía vinieron a tierra de Genesaret. Verso 35. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a todos los enfermos. ¿A cuántos enfermos lo trajeron? A todos. De ese lugar. De Genesaret. Dijeron ahí, mire, y mire usted la misericordia de Dios. Cuando dice todos, no está preguntando aquí si tiene fe, si va a la iglesia o no va a la iglesia. Es bueno que usted lea su Biblia escudriñando, porque muchas veces hacemos límites, queremos limitar la misericordia y el poder de Dios. Ellos aprovecharon la oportunidad. Claro que era el pueblo de Dios, Israel era el pueblo de Dios, pero también era el pueblo de Dios enfriado. Y dentro de ese pueblo de Dios, algunos eran creyentes, pero algunos eran incrédulos también. Claro, si Mateo, que era de los 12, también era incrédulo, imagínese usted esa gente. Pero ellos vieron su necesidad y su oportunidad. Ellos dijeron, esta es nuestra oportunidad. Así que aprovechemos esta oportunidad. Y trajeron a todos los enfermos. Verso 36. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Miren, es que Jesús tiene muchas maneras de sanar.
No tiene una sola manera. Ahora, en esta oportunidad dijeron, queremos tocar el borde de su manto y ya. Y así ocurrió. Todos aquellos que alcanzaron a tocar el borde de su manto, fueron sanados. ¿Qué cantidad? No nos dice. Dice, trajeron a todos los enfermos. ¿Cuántos enfermos había? No lo sabemos. Me imagino que había muchos enfermos. Marcos 1, 40 y 41, el Evangelio de Marcos. Verso 40. Dice, vino a él un leproso rogándole, hincado rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. Ahora, algunas veces alguien se pregunta y dice, ¿será la voluntad de Dios sanar? Pues mire, la voluntad de Dios sí es sanar. ¿Sabe por qué? Porque Isaías dice, 53, que cuando Jesús vino y murió en la cruz del Calvario, dice que vino por los pecados, y por las enfermedades, y por las heridas, y por las dolencias. ¿Es la voluntad de Dios sanar? Sí. Diga sí. Diga sí, diga amén. Es la voluntad de Dios sanar. Lo que pasa es que muchas veces no hay fe. No se ponga en duda. Algunos dirán, no, ¿será que Dios no me quiere sanar? ¿Será que no es la voluntad de Dios? No. La voluntad de Dios es sanar. Punto 3. Jesús vino para libertad. Lucas capítulo 4, verso 18. Lucas capítulo 4, verso 18. Jesús va a empezar su ministerio. Había sido bautizado. Y el Espíritu de Dios le ungió. Y eso estaba escrito ya en el libro de Isaías hacía 700 años. Así que va al templo y acostumbraban que alguien tenía que leer el pergamino, un judío tenía que leer el pergamino, y justo lee Jesús ese día el pergamino, pero ese día se estaba cumpliendo lo que estaba leyendo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda coincidencia! Y nosotros sabemos que no es coincidencia, sino que eso se llama el kairos de Dios. Es decir, que hay cosas que Jesús hizo en el tiempo exacto, en el lugar exacto y en el tiempo exacto. Verso 16, a ver, vamos a leer un poquito. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, en una sinagoga, esto, ¿no? Entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Sinagoga era un templo, había en Jerusalén un templo especial hecho por Salomón que lo habían destruido, había sido restituido, restaurado, pero ahora está hablando de sinagogas otros templos pequeños que alrededor de Israel se habían construido, también para estudiar la palabra, también para buscar a Dios. Esa era la función de las sinagogas. Así que entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, le dieron esta porción. Y habiendo abierto el libro, el pergamino de ese tiempo, halló el lugar donde estaba escrito, verso 18, ahí está. Lea conmigo por favor verso 18, en voz alta. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Entonces, hay algunas dos líneas que yo he anotado aquí. El Espíritu de Dios está sobre mí, dice, por cuanto me ha ungido, ¿sí? Ha recibido una unción especial, Jesucristo, al ser bautizado y al venir el Espíritu Santo a su vida. Porque de ahí en adelante empieza su ministerio. Cuando fue el hijo del carpintero, casi nadie lo persiguió. Cuando
vinieron a adorar y dijeron, un rey ha nacido. Entonces le vino celo a Herodes y dijo, no puede haber otro rey aquí. Y mandó a matar a los niños. Pero cuando el ángel avisó que tenía que ir a Egipto y luego regresó a vivir a Nazaret, de donde ellos eran de la familia, es como que el diablo se calmó. Mientras Jesús era el hijo del carpintero, como que el diablo se calmó. Muchas veces, cuando nosotros empezamos a cumplir los planes y los propósitos de Dios, es como cuando quiere venir el ataque del diablo. No tenga miedo. Repréndalo. Dios le ha dado autoridad para hacerlo. Persista, luche por su salvación, luche por la bendición de Dios, luche por la presencia de Dios, luche por la unción de Dios. No tenga miedo al diablo, porque la Biblia dice que el que está con nosotros mayor es que el que está en el mundo. Tenemos al más poderoso, tenemos al que lo ha vencido. ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¿Cuántos le dan palma fuerte al Señor? Cuando Jesús fue ungido, entonces el diablo se atrevió a tentarlo. El diablo dijo, a este no lo dejo, tranquilo. Cuando usted se convierte, cuando usted dice, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero ayunar, yo quiero orar, yo quiero adorar a Dios, yo quiero la unción y la presencia de Dios, puede hacer que vengan dificultades. Puede hacer. Y no tenga miedo. Siga adelante. Yo en el caminar de mi vida cristiana he tenido muchas dificultades y he visto muchas cosas. Pero mi compromiso no lo hice con los hombres. Mi compromiso no lo hice con una institución. Mi compromiso no lo hice con ningún ser querido, con ningún hermano querido de la iglesia. Mi compromiso lo hice con Dios. Él fue el que me salvó. Mandó a su hijo a rescatarme. Dio su vida por mí. Y con él, entonces, es mi compromiso. ¿Cuántos dicen amén? Dele palmas fuerte al Señor. Tenemos un Cristo vivo. Dice aquí que Jesús vino a pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. Sí, el diablo ha puesto opresiones a través del pecado. Y hay opresiones. Aparte de las físicas, en un tiempo atrás Israel experimentó esclavitud en Egipto, 400 años, y tenía que ser liberado de la esclavitud. Pero estaba hablando de una esclavitud física, tal vez, haciendo un énfasis ahí. Hoy en día no existe ya la esclavitud. Hoy en día existe la democracia. Y la democracia se caracteriza por una cosa, que hay libertad de pensamiento. Libertad de pensamiento. Pero en pleno tiempo de democracia, todavía hay gente que necesita ser liberada. Todavía hay gente que está atada. En 1821, en Perú, hay pelea contra el ejército español. Y hay una independencia del dominio del gobierno de España. No sé en Ecuador cuándo se celebra eso, pero casi por lo general cuando he consultado, 1820, 1821, ¿no? Más o menos por ahí, 1822, en esa época. La liberación de Sudamérica. Y entonces la gente decía, ahora somos libres, y en Perú el himno se canta, somos libres. Pero cuando se analiza al Perú, desde el punto de vista sociológico, religioso, filosófico, espiritual, no es libre. Ni hasta políticamente. O sea, era puro canto nomás. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque el hombre
en ese tiempo Israel esperaba la libertad del dominio romano. Esperaba un Mesías que le libere del dominio romano. Entonces ellos decían, si peleamos contra el ejército romano, ya está nuestra libertad. Ahí está nuestra libertad. A Jesucristo lo querían hacer rey, porque los Herodes eran dominados por el imperio romano y los Herodes hacían lo que el gobierno romano les enviaba a hacer. Y Jesús está predicando aquí otro tipo de libertad. Está hablando de libertad en el sentido pleno de la palabra. Libertad de todo tipo de opresión, de todo tipo de cadena, de todo tipo de enfermedad, de todo tipo de vacío, de todo tipo de herida, de resentimiento, de amargura, de frustración. Está hablando de una libertad en su plenitud. Juan 8:36 dice, Juan 8:36. Lea conmigo, por favor. Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. ¿Cuándo muchos han encontrado la libertad? Cuando han encontrado a Jesús como su Salvador, como su Señor. Había un hombre travesti en Francia, un peruano que estaba allá, estuvo en la prostitución, consiguió marido, consiguió dinero, consiguió muchas cosas que anhelaba, y dice que se hizo operar su órgano sexual porque pensaba que no era hombre, pensaba que era mujer, hizo tantas cosas y aún así su vida estaba vacía y oprimida. Y una tía empezó a hablar por él, le habló de Jesucristo, le habló la palabra de Dios y poco a poco empezó a encontrar la libertad. Y un día fue libre, un día reconoció a Jesús como su Salvador, como su Señor. Y hoy en día él testifica, ha sido sanado completamente, su cuerpo ha cambiado, su corazón ha cambiado, su vida ha cambiado, porque estaba atado en su ignorancia, estaba atado por esa atadura de maldición que tenía. Pero ¿cuánta gente existe así? Atados en engaños que el diablo ha puesto en sus vidas. Si alguien quiere ser verdaderamente libre, necesita la libertad que ofrece Jesucristo. Hay una sola manera que el hombre puede ser libre y es en Jesucristo. Amén. Voy a invitar a la pastora para que así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo les voy a pedir el favor que nos pongamos de pie y voy a pedir que alguien nos ayude con el botón más largo, por favor. Gracias. Eso. Yo creo que ya lo arregló el pastor. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que en esta tarde nosotros podamos entender, ayer con las niñas han tenido un pequeño retiro, una pijamada, hablábamos de derribando las artimañas del enemigo, ¿por qué tenemos que derribar artimañas del enemigo? El enemigo nos engaña. Y uno de los versos que el pastor leyó decía que el Señor Jesús vino a liberar a aquellos que estaban afligidos y atormentados por enfermedades. Y la aflicción y el tormento o el atormentar son tácticas del enemigo. El enemigo viene, presiona, aflige y atormenta. Y a veces el enemigo está jugando y burlándose de nosotros, de nuestro hogar, de nuestra familia. No nos permite vivir en libertad. Pero Jesucristo dice en su palabra que si le conocemos a Él, seremos libres. Y yo quiero invitarte en esta tarde que tú seas libre. Yo no sé qué ha estado pasando en tu vida, pero es cuestión de decisión, hermanos. A mí me da mucho pesar
Cuando es como que al pueblo de Dios se le da el pan de vida y uno dice, este pan no lo quería. Es como que me hubiera gustado que venga el pan con pasas o el pan que tenga ajonjolí encima. Y la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos capítulo 4 verso 12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Repita conmigo, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué es la palabra de Dios? Viva. Hermanos, si la palabra de Dios es viva, tendríamos que hacer como la mujer samaritana. El Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, si tú supieras quién te está pidiendo el agua de vida, yo te daría agua que salte para vida eterna. Hermano, ¿qué pasaría si tú tienes dentro de ti esa agua que salte para vida eterna? Se llevaría la tristeza, se corta la aflicción, el tormento se va, la pesadez, esa pesadez que viene a tu alma, a tu cuerpo, no es nada más ni nada menos que el reflejo de la aflicción y el tormento. Repita conmigo, dos cosas que se reflejan en tu diario vivir, en nuestro diario vivir. Si hay aflicción y hay tormento, se va a reflejar en tu vida. Pesadez, letargo espiritual, cansancio, agotamiento, tristeza, enojo. Y todas esas son partes de la aflicción que el enemigo está poniendo contra el pueblo de Dios. El Señor quiere que te levantes como un pueblo victorioso. Y tú te levantas y yo me levanto porque podemos tener la convicción. Lo que dice Efesios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad que habitan en los lugares celestes. Pero quiero recordarte, si tú ya tienes a Jesús en tu corazón, que Jesús es tu cabeza y nosotros la iglesia somos el cuerpo de Cristo y el enemigo ha sido puesto bajo nuestros pies. Dice que el Señor nos ha dado poder y autoridad, porque a Él se le fue dado el poder y la autoridad. Y yo te invito a que tú recibas la palabra. Esa palabra que dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. No dice si un hombre te libertare, si un hombre ora por ti, no, dice si el Hijo libertare. Yo no sé cuál es la aflicción en la cual el diablo te ha metido. Tristeza, perfección, porque a veces sufrimos mirando cómo me gustaría que este hermano sea mejor. Y nosotros somos los que pedimos. El que es perfeccionista pide que otro sea perfecto, pero no mira su condición. Si mi condición no es de ir de perfección en perfección, yo no puedo juzgar a los demás. Porque nos es muy fácil lanzar la palabra, pero quiero recordarte que si la palabra que salió de tu boca fue para maldecir, fue para atar, eso quiere decir que tu boca está siendo usada por el enemigo. Eso se llama vivir bajo opresión. Y en esta tarde, al entrar a este lugar, hemos declarado que el Espíritu de Dios está aquí. Y la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios está sobre él, dijo él. ¿Para qué? Para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para sacar a la gente que está en prisión. Esa es la función del enemigo. Ah, no, a mí me da mucho pesar. Yo digo, Dios mío, qué dolor de ver gente que se está dejando guiar por el enemigo. Qué pesar, porque te roba la vida. Cada vez que cumplimos algo especial, uno empieza a hacer un análisis. ¿Cuánto me ha robado el enemigo? Yo quiero preguntarte, ¿cuánto te ha robado el enemigo? ¿Cuánto te ha robado con la familia? Cuando tú le has hecho caso al enemigo, por peleas dentro de tu hogar, te ha robado el tiempo de tener a tu hogar, a tu esposa, a tus hijos en armonía. Él te roba. Dice que Él ha venido para robar, para matar y destruir. No te dejes robar. No te dejes destruir. Y yo te voy a invitar ahora que tú no mires a la persona que está a tu lado.
El Señor Jesús viene por ti y quiere darte libertad. Y yo voy a empezar a orar. Mientras orábamos hoy, una de las cosas que el Espíritu Santo le dijo a Margarita, el Espíritu Santo me lo había dicho a mí también. Arrodíllate, póstrate. Dice la palabra que leyó el pastor hace un momento, dice que en un lugar determinado Jesús fue y la gente fue y le tocó el manto. Y al tocarle el manto fueron sanados. Miren, para tocar el manto de Jesús tenían que haberse arrodillado. No podían tocarle de pie, tenían que arrodillarse para tocarle el manto. Y eso se llama humildad. Nosotros a veces hemos sido usados por el enemigo, nos ha puesto orgullo. Y cada vez que el Señor nos va hablando, estábamos así y empezamos a ponernos así. ¿Quién me está diciendo que yo me tengo que humillar si yo conozco la palabra por años? Yo conozco la palabra, pero no la estás viviendo. Y si no la estás viviendo, eso se llama orgullo. Toca el manto de Jesús. Sé libre. Sé libre. Sé libre. El Espíritu de Dios quiere darnos libertad. Para eso vino Jesús, para deshacer todas las obras del diablo. Estamos ante la presencia del Rey. A veces cantamos los cánticos y no los estamos entendiendo. El resplandor de un Rey. Estamos ante la presencia del Rey. Y yo voy a pedirte que allí donde tú estás, yo voy a pedir el favor que nadie esté caminando por allí. Que nadie esté caminando por allí. Amén. Y vamos a empezar a orar. El Espíritu Santo quiere orar en tu vida. Y vamos a orar. Y mientras estamos orando, deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Si has escuchado muchas veces la palabra, que esta vez no sea una vez más. Que esta vez tú le dejes. Yo voy a pedir que todos estén aquí, por favor. Todos aquí, por favor. No quiero música, no quiero nada. Solo queremos la presencia del Dios de poder en este lugar. Amén. Todos aquí, por favor. Y vamos a empezar a orar. Voy a pedir que nadie esté caminando por allá atrás. Levánteme la mano, por favor, que vamos a orar por usted ahora. Amén. ¿Hay alguna otra persona más? Levante su mano. En señal de que necesitan oración. Amén. Muy bien, vamos a orar. Yo voy a pedir que mantengan su mano levantada y yo voy a pedir que una de las personas pase por ahí. Vamos a pedir que el pastor pase ahí donde han levantado la mano. Mantenga la mano derecha en alto, por favor, para que el pastor pueda pasar a orar por allí donde están. Hay aflicciones en tu vida. Hay aflicciones en tu vida. Hay aflicciones que el Señor Jesús quiere llevarse. Y en el nombre de Jesús declaramos a este pueblo libre. Declaramos que sus oídos son libres para escuchar la voz del Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No hay argumento satánico que tenga poder y autoridad sobre un pueblo que ama a Jesucristo. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Ora al Padre, háblale. Sé sincero con Él, dile: Padre, no siento hablar contigo. Perdóname, yo necesito escuchar tu voz en esta tarde. Se está hablando de ti y mientras hablan de ti mi mente viene con otros problemas a distraerme, pero yo necesito de tu presencia en esta tarde. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre que sobre todo nombre, declaramos la presencia del Dios de poder sobre este lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy es el día de mi salvación, hoy es el día de mi liberación, hoy se rompe toda estratagema satánica en el nombre de Jesús de Nazaret sobre este pueblo, en el nombre que sobre todo nombre. Todo espíritu de enfriamiento espiritual yo te echo fuera de este lugar en el nombre de Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo
Todopoderoso Dios está paseándose en este lugar, tocando cada vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, paséate, escuchas ahora la oración de este pueblo, el dolor, el clamor en el nombre de Jesús de Nazaret. Si tú has estado afligido y con temores, hoy es tu día. Hoy le puedes decir: Señor, yo quiero romper con toda aflicción que ha venido a través de enfermedades a mi cuerpo. El enemigo te trajo enfermedades, te está afligiendo, te está enfermando el carácter, te está enfermando el cuerpo. Pero en el nombre de Jesús, la palabra dice que Jesús vino para deshacer todas las obras del diablo, y nosotros lo creemos. En el nombre de Jesús de Nazaret, suelta espíritu de engaño, suelta estas vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de incredulidad, fuera de este lugar, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque hay poder en la sangre de Jesucristo. Si el Espíritu Santo te está hablando, Él te habla hoy y te dice: suelta ese pecado. Es necesario que tú confieses ese pecado en el nombre de Jesús. Pecado de orgullo, en el nombre de Jesús te echamos fuera de este lugar, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre que es sobre todo nombre. Todo espíritu de pesimismo, pensando que las cosas serán iguales, en el nombre de Jesús, yo te echo fuera de este lugar, porque Jesús hace nuevas todas las cosas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra, y yo lo creo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Deja que el Espíritu Santo toque tus labios ahora. Háblale al Señor, háblale. Dice que si confesamos nuestros pecados, esa aflicción que el enemigo te está poniendo es por un pecado. Hay un pecado allí flotando. Dile: Padre, en el nombre de Jesús te confieso este pecado. Ahora renuncio a todo espíritu de engaño, renuncio a todo aquello que el enemigo planeó contra mi vida. Yo renuncio y pido que me perdones ahora. Yo soy libre de toda maldición, soy libre de toda atadura, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret se rompe todo argumento en tu mente, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, háblale al Padre allí donde tú estás. Espíritu de religiosidad te echamos fuera de este lugar, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque hay poder en la sangre de Jesucristo. En el nombre que es todo nombre, levanta tu voz al Padre, háblale. Si tú dices: no sé hablar, empieza a balbucear palabras y dile: Padre, yo te necesito hoy. Por eso vine hasta este lugar, por eso vine a este lugar, porque yo te necesito. Yo necesito que tú hagas un milagro en mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice que todos los que se acercaron a ti, tocaron el borde de tu manto, fueron sanos. Yo quiero ser sano. Dile: Padre, yo quiero ser sano, yo quiero ser libre, yo quiero ser libre, yo quiero cumplir el plan por el cual tú me has formado en el vientre de mi madre. En el nombre de Jesús de Nazaret, se rompe todo argumento satánico, se rompe toda marca satánica, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sabemos para qué hemos sido plantados en esta tierra. Es para dar gloria, es para dar honor, es para honrar a nuestro Padre Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre mío, gracias. Alabado sea tu nombre, bendecido sea tu nombre. Somos un pueblo que te adora, Señor. Podemos decir que eres el único Rey de poder. Oh Señor, perdónanos, Padre. Perdona toda debilidad. Perdónanos, Señor, cuando decimos que miramos a alguien y si ese alguien cae, nosotros caemos. Padre, perdona a tu iglesia. Perdona a tu pueblo, Señor, porque nosotros te miramos a ti, el creador, el autor de todas las cosas, el que consumó toda la obra perfecta allí en la cruz del Calvario.
Perdónanos, Padre. Perdónanos cuando ha venido desánimo a nuestro corazón por escuchar cosas incorrectas, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, perdónanos. Lava nuestras vestiduras en esta tarde. Oh Señor, pasa, Señor, por cada vida, tocando cada corazón, redimiendo cada corazón, Padre, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Deja que el Espíritu de Dios toque tu vida. Yo te he llamado. El llamado de Dios es irrevocable. Tú que has sido llamado por el Maestro, no te llamó un hombre, dice el Señor, te llamé yo y no me has obedecido. Yo te llamé, yo te compré con precio de sangre. En el nombre de Jesús de Nazaret, tú que sabes a quién el Espíritu de Dios está hablando, el Señor dice, porque mi llamamiento es irrevocable. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Señor, en esta hora clamamos, Señor, porque tú pases sanando, restaurando, liberando, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Solo di la palabra, dijo este siervo, Señor, solo di la palabra y mi siervo sanará. Hoy también te pedimos, Señor, hoy te pedimos que salga palabra de sanidad, que salga palabra de liberación, palabra de restauración, Señor, sobre este lugar. En el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo te está hablando hoy. Empieza a pasar al altar, empieza a postrarte ante la presencia del Rey, empieza a postrarte ante la presencia del Rey. En el nombre de Jesús de Nazaret, una de las cosas que el Señor ama es la obediencia. Cuando el Espíritu Santo habla, Él quiere que tú le obedezcas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre mío, gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret. Si el Espíritu Santo te ha hablado, pasa ante el altar ahora. Póstrate ante Él. Estamos ante la presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Príncipe de paz, el que trae paz, el que trae renovación, el que trae restauración sobre cada vida. Gracias, Señor. Señor, te adoramos en esta hora. Rey de reyes, Señor de señores, Príncipe de paz, el eterno, el Dios de poder, el Dios de toda misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Te bendecimos, Señor. No te canses de hablarle, háblale a Él. Él está aquí. Dile lo que hay en tu corazón. Dile, Padre, yo necesito lo que tú necesitas. Pídeselo ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tú has venido para deshacer todas las obras del diablo. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, porque tú traes sanidad, traes sanidad, traes sanidad. Señor, gracias. Gracias, Señor, traes sanidad sobre cada corazón. Oh, Señor, corazones que estaban afligidos, heridos, afectados. Hoy tú traes sanidad, mi Señor, porque tú eres el restaurador, tú eres el consolador. Tu palabra dice, Señor, que tú has venido a salvar. Tu palabra dice, Señor, yo no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por ti. Padre mío, gracias en esta hora. Allí donde tú estás, levanta esta oración conmigo, Padre amado. En el nombre de Jesús, yo hoy te pido que tu sangre preciosa cubra mi vida. En el nombre de Jesús, cúbreme, Señor. Satúrame de tu presencia, lléname de tu unción, que tu gracia penetre en todo mi ser y corra como ríos de agua viva, en el nombre de Jesús. Y mientras seguimos orando, sigue adorándole al Señor ahí donde tú estás. Yo voy a pedir, ¿hay alguna persona